Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, culminamos el último número de los cómics de la Era de la Resistencia con la historia única de Kylo Ren un cierto tiempo antes del episodio 7, cuando la Primera Orden estaba haciendo una violenta conquista en cientos de mundos en las regiones del espacio poco explorado, sobre todo específicamente en el espacio salvaje. Por lo que si te perdiste alguno de los más importantes cómics de la Era de la Resistencia, no te olvides que tengo una lista de reproducción sobre ellos, al igual que otras más sobre la Era de la Rebelión y los cómics de la Era de la República, los cuales todos ellos nos han llevado por este largo viaje de cara al ascenso de Skywalker. Y de ahí, claro, pasaremos a los cómics y a Legends, que contarán justamente los meses previos de cómo la Resistencia se fue reconstruyendo para así enfrentar a la Primera Orden en el episodio 9. Es así que nuestra aventura de hoy comenzaría precisamente en un lejano sistema del espacio salvaje, cuando una nave comando de la Primera Orden iba descendiendo. Entonces un Stormtrooper subordinado le preguntaría a su líder, el capitán Rutherford, si él ya estaba listo. Pero ahí al verlo nos daremos cuenta que ese veterano Stormtrooper de la Primera Orden no cargaba su moderna armadura, sino que seguía utilizando su armadura de Stormtrooper de los tiempos del Imperio, y esto muy a pesar de ya no tener que hacerlo y de lo desgastada y agrietada que éste estaba. Ahí, claro, Rutherford le explicaría al Trooper que usaba esa vieja armadura porque era un viejo soldado, y además porque había pasado mucho tiempo desde que se la había puesto por última vez. Él, pues, se sentía sumamente familiar con ella y le ofrecía cierto confort. Entonces su subordinado le preguntaría si esa vieja armadura era confortable. Y el capitán solo agregaría que estaba un poco apretada, y así le diría al joven Trooper que no creería que volvería a ver aquel planeta de nuevo, por lo que así el capitán daría la orden que le informaran a Kylo Ren que habían llegado. Y así repentinamente nos daríamos cuenta cómo Ren aprovechaba sus ratos libres mientras viajaba, estando desvestido y meditando profundamente, mientras levitaba ahí sus pertenencias, entre ellas, claro, su sable de luz. Pero inmediatamente al oír que lo llamaban, Kylo Ren llegaría al puente de mando de su nave comando y su oficial informaría que el bando enemigo había erigido una tienda para realizar las negociaciones. Así que Kylo solo corroboraría con su oficial que las tropas ya estuvieran en su lugar por si acaso las negociaciones fallaban. Y así Ren voltearía a ver al viejo Stormtrooper que había servido con su abuelo y le preguntaría: Capitán, usted es el único soldado que sobrevivió de la única batalla aquí. Así es. Dígame cómo sobrevivió. Fue suerte sobre todo. Pero usted me acompañará y aconsejará. Aquí será donde tendré éxito, exactamente en el lugar donde Vader falló. Es entonces que veríamos que el viejo capitán y Kylo Ren bajarían a aquel planeta y podríamos ver cómo la Primera Orden estaba ya desplegando sus masivas tropas, al igual que caminadores y transportes armados acorazados. Pero a la par se nos dejaría ver un flashazo donde ese mismo capitán había acompañado varias décadas antes a Darth Vader para conquistar ese mismo planeta. Una falla que había tenido el Sith, que ahora su nieto quería comprobar que podría superar tratando de demostrarse ser mucho mejor que su antepasado. Es entonces que el capitán Rutherford agregaría: no estoy tan seguro que usted pueda decir que él falló. Él se las arregló para someterlos. Y aún así seguimos caminando sobre la sombra de Darth Vader. Este fue el campo donde él luchó. Hay gloria aquí. ¿Gloria? Nah. No hay nada de eso enterrado aquí. Solamente vidas desperdiciadas. ¿Qué necesito saber sobre los Bethany? Ellos son una raza orgullosa, terca. Ellos valoran el tamaño y la fuerza sobre todas las cosas. Y por eso mismo he venido. Oh, pero aquí hay cosas mucho más grandes que usted. Es así que al decir esto, veríamos cómo los dos se adentraban hasta esa tienda donde se darían las negociaciones con la raza nativa de los Bethany. Y al entrar lo recibiría un gigante individuo de 3 metros que cargaba un collar con cascos de Stormtroopers. Él era el rey Christoph de los Bethany y recibiría ahí a los 2 soldados enemigos. Es así que al darse la bienvenida veríamos 2 grandes asientos y allí el rey finalmente diría: tomen asiento. No, no lo creo. ¿Por qué no? Me haría lucir como un infante. Pero dígame, usted ha eliminado toda la vida en los planetas cercanos. En realidad son planetas muy pequeños. Usted se está expandiendo y ahora tendrá que detenerse. Recuerdo cuando otro como tú vino aquí con sus demandas. Él era mucho más alto y mucho más impresionante. Él mató también a nuestro último rey. Pero incluso él no pudo resistirse a nuestro Dios.
y los azotó a todos. Y volvimos a levantarnos. Aquí pues nos daríamos cuenta que el rey Kristoff no tenía miedo de la Primera Orden o de Kylo Ren, y que verdaderamente por su tamaño y la derrota pasada que le habían propinado al Imperio, ellos se creían verdaderamente muy superiores. Pero entonces aquí en la negociación, un poco desesperado, Kylo Ren continuaría diciendo: ahora detendrán su expansión y se someterán a la Primera Orden. ¿Y por qué habríamos de hacer eso? He dicho que ahora detendrán su expansión y se someterán a la Primera Orden. Pero al repetir estas palabras, Kylo Ren levantaría su mano y la movería haciendo un pequeño truco mental Jedi. Pero al hacerlo, por unos segundos habría silencio, hasta que el rey le contestaría: Solo decir lo mismo de una forma más lenta no te hará mucho más persuasivo, muchacho. Solo te hace sonar mucho más lento. No lo moleste, le ordenaría en ese mismo momento el Stormtrooper cuando el rey Kristoff enfrentaba cara a cara a Kylo Ren. Y ahí el rey le replicaría: ¿por qué no? Y en ese momento, súbitamente, una hoja carmesí atravesaría la sien del líder de aquel planeta. Kylo Ren, con un oportuno movimiento, lo había asesinado. Y allí, al ver la cara del cadáver, el capitán solo agregaría que Kylo era un tanto susceptible. Por lo que inmediatamente, al ver los dos guardias que habían matado a su rey, atacarían súbitamente a Kylo Ren. Pero a pesar de lo gigantes que eran, Kylo Ren, con dos rápidos cortes, rebanaría la lanza y la cabeza de uno. Y al segundo, instantáneamente, le cortaría sus dos piernas. Y así, con su sable de luz y tomando al cercenado guardia por el pecho, solo agregaría: no te ves tan alto sin tus piernas. Es así que tras esta siniestra demostración del lado oscuro que todo cambiaría. Y veríamos que Kylo Ren ahora estaría saliendo de la tienda, dejando atrás a un montón de cadáveres. Y así solo el cuerno de guerra de los Venathi se escucharía mientras ellos se preparaban para la guerra. Y así, al experimentar todo aquello, el Stormtrooper le terminaría replicando a Kylo Ren lo siguiente: ¿eso se supuso que fue una negociación? Sí. Es un tanto difícil negociar con gente muerta. ¿En serio? Yo no escuché a nadie dando una objeción a mis demandas. Usted debería convocar la retirada. ¿Acaso Vader se retiró? No, él hizo mucho antes de que su dios viniera. Él peleó y miles murieron en ambos lados. Pero esto no es una competencia. Es así que Kylo Ren y el Stormtrooper, dándose cuenta que las hostilidades contra aquellos alienígenas habían comenzado, se pondrían listos para aquella batalla. Pero al darnos cuenta de que esto en realidad sí era una especie de competencia entre Kylo Ren contra la sombra de su abuelo, veíamos un flashazo de cómo esa historia del pasado con Vader ahora se repetía con Kylo Ren. Ahí pues veremos a Darth Vader convocando el ataque hacia sus tropas, pero también a Kylo Ren con su sable de luz cruzado. Y así los dos atacarían a esos gigantes alienígenas Venathi, que en realidad poco podrían hacer con los embates con el sable de luz de abuelo o nieto. Aquello pues sería una masacre que más de 40 años después se repetía, con Kylo Ren usando la fuerza violentamente igual que antes lo hizo su abuelo. O también ahí siendo acompañado por sus tropas mientras ellos masacraban a todos sus rivales. Hasta que los dos se detendrían cuando por fin la bestia que los Venathi llamaban como su dios se aparecería frente a ellos. Y en ese momento nos daríamos cuenta que era lo que los nativos se referían como su dios, y que ya antes había vencido al mismísimo Darth Vader. Era justo una poderosa bestia Silo. Kylo Ren, claro, de inmediato daría la orden a sus tropas de disparar sin piedad hacia la bestia Silo. Pero ahí su capitán le preguntaría lo siguiente: ¿usted entiende que las bestias Silo son indestructibles, cierto? Nada es indestructible. Y con estas siniestras palabras de Kylo Ren, veríamos que uno de sus acorazados comenzaría a disparar con las armas más pesadas que tenía justo hacia la bestia, lo cual, claro, solo despertaría la furia en ella y se lanzaría encima de aquella nave. La bestia Silo entonces rápidamente comenzaría a desgarrarla y a provocar múltiples explosiones dentro de ella, hasta que al ver aquella escena, Kylo Ren reaccionaría de una sorpresiva manera. Mi nave, necesito mi nave. ¿Qué necesitas? ¿Qué? Y usted me pidió que lo acompañara y lo aconsejara, y este es mi consejo. No puede probarle nada a un hombre muerto. Pero el Trooper, al hacerle saber esto a Kylo sobre que no tenía que perseguir ese legado fallido de su abuelo, parecería ahí que sus palabras se las habían llevado el viento, ya que Kylo comenzaría a abordar su nave volteando a ver al capitán por un cierto momento e ignorándolo después completamente. Entonces el propio Kylo volaría la nave ante los ojos del Trooper, mientras este solo pensaba que era un tonto muchacho, dado que una simple persona no podría derribar a un dios.
Y así Kylo Ren dirigiría su nave comando hacia la bestia Silo, que estaba desgarrando otra de sus naves. Y ahí Ren se pondría justo en la rampa de acceso de su nave con su sable de luz encendido. Y al tener el hocico de la bestia frente a sí, se dirigiría ante ella como si fuera un kamikaze. Aquello desde la tierra al Trooper le parecería algo absurdo, ya que no importaba que él estuviera intentando hacer una hazaña como Vader. En ese lejano mundo no había gloria para nadie, y a sus ojos Kylo Ren sería otra vida más desperdiciada. Así pues, en un repentino momento, se dirigiría victoriosa la bestia tragándose a Kylo Ren. Y desde el suelo, todas sus tropas oficiales e incluso el capitán Rutherford podrían apreciar cómo el famoso Kylo Ren había sido tragado por el Silo. Entonces el capitán, en un sentido irónico, diría que seguramente su abuelo habría estado muy impresionado al haberse dejado tragar de aquella manera. Y le diría al almirante que tenía a su lado que ahora el líder de esta división había sido tragado. Por eso él ahora proponía una retirada. Sin embargo, al decir esto, el almirante le diría que justo volteara a ver arriba. Y en ese momento todos admirarían cómo la bestia Silo dejaba de aferrarse a la dañada nave y caía con la cara al suelo severamente dañada. Súbitamente la bestia chocaría en la roca y estaría ya muerta, pero de sus entrañas una luz de plama carmesí brotaría, y de ahí el mismísimo Kylo Ren, un tanto herido, surgiría victorioso de los restos de la bestia Silo. Esto, claro, de inmediato sorprendería a todo el mundo en medio de la batalla, y así, alzando su sable de luz, Kylo Ren le diría a todos los nativos: su dios está muerto. Ahora ustedes adorarán únicamente a la Primera Orden. Aquello, claro, sería una gran demostración del poder de Kylo Ren, logrando hacer una hazaña que ni siquiera Vader pudo completar. Así que todos los nativos, al ver que habían vencido a su dios, se inclinarían ante Kylo. Finalmente, el capitán Rutherford se acercaría a Kylo Ren cerca del hocico de la bestia Silo, mientras Ren se quitaba su máscara. Y ahí el trooper impresionado finalmente le diría: sí sabe que le dije que esto no era una competencia, ¿cierto? Sí, lo sé. Pues tú ganaste. Es así, con esta felicitación de este trooper hacia Kylo Ren, logrando erradicar a una poderosa bestia Silo, la cual era casi imbatible como lo vimos antes en Clone Wars, que terminaría esta historia mostrándonos al fin a un Kylo Ren sumamente satisfecho, alcanzando una hazaña que ni siquiera Darth Vader había logrado en vida. Es hasta aquí con este final donde nos dejan estos cómics de la era de la Resistencia, Masters. Pero si también quieren ver esas historias donde Kylo y Hawk se salvaron de una muerte segura, o cómo el líder supremo Snoke entrenó en el lado oscuro a Kylo Ren, este par de historias se las dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.